Está bien, doctor. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla. ¿Puedes ver la pantalla, Carmen? Sí, doctor. Vámonos entonces a tu asistencia. Estaría ahí. Nos toca continuar con lo que es precisamente, perdón, más bien empezar, sería con el tema 4, que habla sobre lo que es el miedo escénico. No es un tema complicado. Ya habíamos identificado contenidos, la competencia respectiva, ya habíamos empezado hablando por lo que es la personalidad del orador, identificando cómo debería ser la personalidad de un orador. Definíamos personalidad de este modo. Aquí sí te pido que me ayudes, por favor, este es cortito. Personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona. Exacto, entonces básicamente estamos hablando de lo que significaría la parte esencial de lo que es una persona como ser humano. ¿Cuáles serán los elementos que dicen de los cuales se compone la personalidad de un orador? Vamos a dar la bienvenida a Leonardo y a Karina que están llegando también. Buen día, doctor. Gracias. Hola, Leonardo, ayúdame a leer lo que está en pantalla, por favor. Estamos haciendo la retroalimentación. Está bien. Elementos de la personalidad del orador. La confianza y seguridad personal que posee un orador es un estado psicológico, producto de su competencia, conocimientos y habilidades. Ello le permite enfrentar situaciones adversas y salir airoso de ellas. Exactamente. Cuando hablamos nosotros de la personalidad, es ese conjunto, ese conglomerado de componentes que nosotros identificamos como tales. No todos van a estar enfocados en eso, es decir, el ser humano es tan complejo que normalmente puede tener esas características o puede tener otras que van a identificar su forma de ser. Dentro de lo normal, que es un rango muy amplio, hay cosas que se salen, digamos, de ese rango de normalidad, de identificación de una especie de regularidad. Y surgen lo que se llaman anomalías de la personalidad. Estas anomalías son básicamente, de pronto, poca adaptabilidad con el medio ambiente, inestabilidad en lo que son las relaciones afectivas, volubilidad, es decir, que no puede tener una meta constante, sino que va cambiando, inclusive lo que es la propia opinión, el no ser objetivo en los juicios, sino dejarse llevar mucho por las pasiones y otro tipo de situaciones, no frenar los caprichos y apetitos que uno pueda tener, llámense emotivos u otros, aparentar de pronto una personalidad, una figura que no se es, normalmente siguiendo patrones que consideran correctos, e inclusive tener poca capacidad para presentar un nivel de amor, que es una de las figuras emocionales más completas. Esos rangos de anormalidad también van a derivar en dificultades para aquellos que desempeñan el oficio de oratoria y surge lo que es el temor oratorio. Sí es normal tener miedo, es muy normal. Vamos un poco a identificar a qué se refiere. Karina, por favor, ayúdanos. Ya, ¿dónde está? Lee lo que está en la pantalla. Ya. El temor oratorio o hablar en público es una emoción primaria que se conoce como miedo o pánico escénico y que inhibe considerablemente las habilidades comunicacionales del sujeto. Si ustedes identifican el pánico escénico como una figura de pronto exagerada dentro de lo que significa la presentación de cualquier cuadro oral, están hablando de un cuadro excesivo. El tener un miedo a hablar de pronto controlable es común y normal. Si uno ya llega a verse afectado en su exposición porque siente que no va a poder realizar un buen trabajo, se detiene y no puede hablar y tiene otros síntomas que vamos a ver más o menos en breve, ya es una complejidad que debe ser inclusive tratada.
¿Cuáles serán los miedos que se presentan y cuáles serán esas sintomatologías a las cuales me refería hace un momento? Estamos hablando de estas. Carmen, ayúdanos, por favor. Síntomas, sudor en exceso. Un ratito, por favor. Sí, claro. Sudor en exceso, estómago revuelto, temblores o que se te suban los colores al rostro, falta la respiración, voz temblorosa, a la hora de hablar en público, miedo a quedar en blanco o a que no salgan las palabras, Y ansiedad anticipatoria, ansiedad anticipadora. que es ese momento en el cual uno dice me va a ir mal, no voy a poder. Todos esos síntomas son los que se presentan con el miedo. Es común que se materialice en algo físico, es decir, ustedes están tratando de sentir alguna estabilidad y físicamente sienten que algo les falla. Tienen que vencerlo. Eso es el único camino con el cual uno puede. A veces esto sucede porque existe una sobreprotección en la educación, es decir, que los padres a los niños no les dejan ser independientes hasta el cierto grado de empezar a limitar sus potencialidades. No significa que se los tenga que soltar totalmente, pero sí que hay que confiar en ellos para empezar a vencer obstáculos, desde los más básicos cuando son más pequeños, hasta por supuesto los más complejos, que en el camino van a tener dentro de lo que nos hace como materia, que la gente pueda hablar, los chicos pueden expresarse alguna idea, participar de acuerdo al contexto, utilizando las palabras que son las más de pronto coherentes con el mensaje, sin llegar a exageraciones, ni tampoco aceptar lo que serían falencias muy notorias, en lo que sería un discurso que pueda sobrellevar o dar esa seguridad que necesitan las personas. Otro factor que afecta es ser muy perfeccionista. Si ustedes son personas que se juzgan demasiado duro y ya pasan de ser simples juzgadores a convertirse en verdugos, se están afectando también. Cuando uno tiene una experiencia negativa en cualquier momento, esto también puede ser un factor que moleste, es incómodo, por supuesto, que nos haya ido mal. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las veces nos va a ir mal. Y cuando tenemos mayor necesidad de superar esas cosas es cuando más aprendemos. Es decir, aprendemos más de las experiencias negativas que de las positivas, dijo alguien, y pareciera que es verdad, inclusive en la oratoria. Adicionalmente, la falta de práctica, por supuesto, nos va a afectar. Uno se siente más cómodo en la medida en que más practique lo que va a realizar. Por ende, si ustedes van a dar una práctica constante a lo que significa hablar en público, les va a resultar más sencillo. La timidez, que es un factor ya propio de la persona, normalmente conduce al miedo a hablar en público. Es decir, se rehuye el contacto social. Existe una idea negativa, pero sí tiene uno que tratar de vencer esa timidez para lograr inclusive tener las oportunidades que la vida le depara. Tener miedo a la crítica es un miedo a un factor externo. Estamos hablando de que la gente teme a lo que el otro va a pensar. Sin embargo, comúnmente este tipo de aspectos que simplemente nos restringen no pasan a ser cosas que en la realidad constituyan un problema, sino que deberían de ser factores que, en torno a lo que significa la idea, puedan permitirnos a nosotros seguir hacia adelante, es decir, vencer ese miedo y pasar al otro paso. ¿Cómo vencemos el miedo escénico? Primero, conozcan el tema. Cuando uno sabe el tema, no tiene de qué temer, porque sabe la información, conoce. Es como tener todos los elementos para lo que es cocinar, es decir, todo lo que la receta nos pide. Luego es empezar a hacerlo. También es importante organizarse. Es bueno tomarse tiempo para planificar. Si están más organizados, van a sentirse menos nerviosos. Deben practicar. Si es un factor para el miedo no practicar, pues practicar es la solución para este. Traten, en la medida de lo posible, de familiarizarse con su discurso. Y practiquen, practiquen y practiquen. Deben enfrentar las preocupaciones que hemos mencionado anteriormente como los síntomas y deben analizarlas. No vale la pena preocuparse. Y finalmente, ustedes mismos llámense la atención, ríñanse si quieren y déjense de ese cúmulo de ideas que a veces nos mienten y nosotros mismos vemos. Visualicen, por el contrario, su éxito. Imaginen que todo va a salir bien. Sean, en otras palabras, positivos. La respiración, que es muy importante, les puede ayudar cuando tratan de relajar, inhalando y exhalando de modo relajado y tranquilo. Comúnmente su propio cuerpo les va a decir cómo tienen que respirar, pero cuando están agitados, el cuerpo mismo falla. Por ende, traten de hacerlo lo más lento posible.
Concéntrense en su material, no en el público. Comúnmente ustedes pueden desarrollar su exposición preocupándose de los resultados que ustedes quieren obtener y enfocándose en lo que ustedes van a realizar, más que en lo que el público en realidad puede esperar de ustedes. No tengan miedo si es que en algún momento se les presenta un momento de silencio, es decir, que se queden callados. Suele suceder. Den el paso siguiente, avancen. Si no se acuerdan algo, pidan incluso un minuto de permiso. Por favor, esperen un momento, no me acuerdo la palabra y con calma revise. No caigan en la desesperación. Reconozcan su éxito. Una vez que hayan terminado su exposición, vean el lado positivo. Vean qué cosas han sido buenas. ¿Ha existido errores? Corríjanlos. ¿Ha habido cosas buenas? Apláudanse. Felicítense. Ese es nuestro primer tema dentro de lo que es la evaluación que se viene el siguiente martes. Este martes, que ya es martes 10 de noviembre, ya nos toca examen. Este tema ingresa a ello. El siguiente tema es, vamos a ver acá, espérame un momentito, por medio escénico ya, ahora aquí. El discurso legal. El discurso legal yo lo había dividido en dos, debido a que uno contemplaba lo básico de la materia y el otro lo aumenté porque creía conveniente que era bueno llegar a eso. Este, que es el que tenía lo básico, hablaba de la estructura del discurso legal, que tenía por fin presentar de un modo sistemático y persuasivo la resolución que se busca en un litigio judicial. Esto en esencia es una definición sencilla del discurso legal. También algunos lo llamaban alegato. Este discurso es básicamente la expresión que se puede dar de lo que significa el contenido jurídico de una estrategia legal en un juicio. Aquí ingresa de todo, desde las nociones de lo que es un discurso que vimos para el primer parcial, hasta inclusive el miedo escénico que acabamos de explicar. Porque si bien no es un auditorio como tal, aquí tienes una autoridad jurisdiccional que va a considerar tu causa. Y también podría haber un auditorio, hay incluso gente que puede ir porque son juicios públicos. Y finalmente, si no, la parte contraria está muy atenta a todo lo que nosotros vayamos a decir. Para esta estructura habíamos identificado un planteamiento que básicamente tiene lo que es el objeto que debe ser probado, la petición del cliente, los sujetos que se ven involucrados y la relación de derechos atentados o de las obligaciones exigidas. Esa es la forma básica. Luego reconstruimos lo que ha sucedido, es decir, acaso las pruebas aportadas en relación al conflicto jurídico que existe, las analizo y pongo de relevancia todos los aportes que se pueden dar. En el tema número 6 van a encontrar ustedes que esta reconstrucción fáctica se la ha esparcido de un modo mayor cuando hablamos de lo que es la argumentación jurídica, que nace del discurso legal. El análisis netamente jurídico que trae, por supuesto, un discurso legal está basado en la norma. Debe incluir siempre la pretensión que se persigue, es decir, tal ley me dice que no puedo o sí puedo hacer esto, es decir, me ampara o no me ampara. Entonces, en base a ello, puedo pedir algo, porque normalmente las normas son las que van a basar lo que nosotros queremos desarrollar. El discurso legal va a tener siempre un cierre, en el cual va a ingresar la petición concreta, que no es otra cosa más que la consecuencia lógica de las pruebas aportadas y de las normas que amparan o tutelan el pedido legal. Este discurso, que lo hemos visto así de pronto en pasos rápidos y que lo vamos a repetir en breve en el tema complementario, va a centrarse en persuadir a nuestra autoridad jurisdiccional. Si está amparada en derecho, la autoridad judicial tiene la obligación de atender nuestro pedido. Eso es lo esencial. Entonces, esa persuasión llega ahí. Como el tema me pareció un tanto corto, es lo que les decía hace un momento, lo complementé con el tema siguiente, que era básicamente el de la retórica, el discurso y su composición. ¿Qué veíamos acá? Veíamos el origen del discurso legal, el cual se fundaba en la retórica. La retórica que ya desde los griegos era importante y que organizaba lo que es el estudio del lenguaje para expresarlo o utilizarlo. ¿Dónde lo utilizamos? En lo que es la oratoria. El discurso tiene una composición esencial, que es algo que no se mencionaba, por ejemplo, en el tema básico. La retórica nos da esa estructuración. El discurso tiene diferentes formas de verlo. Sin embargo, para lo que es la materia, vamos nosotros a verlo primero como estructura lingüística y como actividad oral. En la primera parte, como estructura lingüística y de su organización, parte de lo que ya vimos en el punto anterior, en el tema anterior sería, va a lo que es una estructura que tiene una invención, una disposición y una elocución. Es decir, las ideas, organizar las ideas y expresarlas.
que adicionalmente, ya cuando estamos exponiendo, se suman la memoria y la acción. Veamos de qué trata esto. La invención es identificar los temas más pertinentes que van a ser para un discurso determinado. En el campo jurídico, lo que es concerniente al tema o materia jurídica. La disposición es organizarlos. Primero este, luego este, encima este otro, abajo este otro, porque es lo que me interesa para persuadir a las personas, en el campo jurídico sobre todo. Entonces, tomo todos esos elementos para organizarlos. Tengo dos grandes ramas para organizarlos. El cronológico, que es por excelencia el que en derecho usamos más, que es el que está basado en el orden del tiempo. Sucedió esto aquí y terminó allá. El artificial tenía diferentes formas de presentar que están mostradas. El orden nestoriano, que hablaba de poner, por ejemplo, al final lo más importante. El topográfico, que usaba letras, signos, números. El aleatorio, que podía depender de cualquier situación. El alfabético, que sigue un orden alfabético comúnmente para los abogados, usado para lo que es la presentación de pruebas. El lógico, que maneja ya las relaciones de causa y efecto. Y el gradativo, que puede ser jerárquico. Entonces, el que ustedes quieran pueden usar. El cronológico es el que más usan normalmente, porque es el más entendible. Pero el artificial puede resultar de pronto muy interesante también a fin de mejorar lo que significa la estructuración de nuestro discurso legal. Esa disposición, esa organización que vayan ustedes a elegir, normalmente va a estar dividida en una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, como los trabajos prácticos que hacemos siempre. En oratoria le cambiamos el nombre a la introducción y le llamamos el exordio. Esta parte introductoria normalmente nos mete dentro de la materia en cualquier discurso. En el ámbito jurídico ya empieza con lo que es la narración de los hechos. Sucede, señor juez, que en tal fecha, a tal hora, sucedió esto. La narración ya es el pleno desarrollo de esto. Aquí normalmente los discursos pueden, dentro de un rango mayor, tener confirmación. Es decir, yo afirmo esto porque aquí dice, porque este estudio respalda. Sin embargo, en materia jurídica, nosotros afirmamos esto porque esta norma me respalda. Entonces, la narración ya implica que esos hechos en los cuales hemos nosotros puesto como introducción a lo que es el discurso jurídico se respaldan por la norma jurídica. Por supuesto, habrá una conclusión que en oratoria le llamamos peroración y que es la conclusión del discurso. Puedo reiterar mi tema, puedo reiterar mi mensaje. En el mejor de los casos, en el ámbito jurídico, yo incluyo mi petitorio. Elocución, que es el tercer componente dentro de lo que significa lo lingüístico, y es interpretar el discurso. Es decir, manejarlo con estilo, exponer lo que queremos indicar. Esta elocución ya implica la seguridad que nosotros vamos a transmitir en lo que vayamos a querer. Sobre todo si es el ámbito jurídico, tenemos que estar plenamente convencidos de lo que nosotros queremos. Para presentarlo tenemos cualidades. Por un lado vamos a encontrar a las puritas, que son las básicas. Es decir, mi discurso gramaticalmente está bien, no tengo incorrecciones. Luego están las perspicuitas, que nos hablan de que mi discurso se entiende. Y finalmente, en el ámbito jurídico no llegamos, pero en otras ramas como la literatura sí, el ornato, que busca embellecer ese discurso. Los registros van paralelamente a esto. El genus humile es el más básico, está buscando que lo que acabamos de mencionar, es decir, las cualidades, se respeten, que se comprenda. El género medio ya busca deleitar. En el ámbito jurídico tampoco llegamos aquí. El género sublime ya es un ámbito elevado que incluso busca conmover. En el término jurídico ya es más difícil llegar acá. Aunque sí les advierto, en el ámbito penal, una buena estrategia para conseguir de pronto llegar a los jueces sería realmente conmoverlos. Pero es una forma muy dificultosa de conseguir, que implica normalmente la unión entre lo que es nuestro argumento e inclusive la participación de testigos y todos los que han sido las víctimas de la causa. Cuando están exponiendo, necesitan de la memoria. La memoria básicamente les va a permitir dar lo que es un discurso con la mayor seguridad posible. No siempre se puede, eso es verdad. Y los discursos pueden caer en dificultades como pueden significar factores externos o internos. En el ámbito jurídico, mientras más firmes estén, va a ser mejor, porque transmiten esa persuasión. Sin embargo, no siempre se va a poder. Por ello, tampoco se sientan culpables si en algún momento acuden a lo que significaría leer el discurso o alguna cosa como estas. En el ámbito jurídico, acudir de pronto a fichas para recordar. Y la acción, por supuesto, tendrá la pronunciación o la hipócrisis, también conocida en oratoria, que es la modulación de la voz, gestos no verbales y todo lo que también hemos visto en la primera parte de la asignatura. Los géneros oratorios que han dado lugar precisamente a la organización de lo que es esta asignatura
se manejan de diferente forma. Tienen sus especies en las cuales se manejan de pronto hasta teoría de la oratoria. Para un poco ver, el género judicial, por ejemplo, es el que se aplica en los tribunales por parte de los abogados. Este género normalmente tiene como especies a la acusatoria y a la exculpatoria, es decir, atacas o defiendes. Por su lado, el deliberativo forense es básicamente en el cual se discuten argumentos ante de pronto instancias que pueden determinar cosas, por ende, sus especies son suasoria y disuasoria, es decir, tratar de convencer o tratar de disuadir. El demostrativo o epidíctico es uno que está planteado en los elementos de un expositor particular que va a un público que realmente no decide, pero que trata de apoyar la postura de aquel que está exponiendo. Las especies aquí son laudatoria y vituperadora. Laudatoria cuando enaltece algo o vituperadora cuando hace lo contrario. Otros géneros ya aparecen con lo que sería las oratorias para los sermones, escribir cartas o incluso la poesía, que con el tiempo también se han ido desarrollando. Ese era nuestro tema complementario. Y el último, que es el que vimos en las clases recientes, muy bien, titulaba Fundamentos de la Argumentación Jurídica. Una vez que han mencionado el medio oratorio, una vez que han estructurado un discurso jurídico, viene la argumentación jurídica. Vamos al concepto. Ahora sí, nuevamente. Leonardo, por favor, ayúdanos. ¿Qué será argumentar? Argumentar es sin duda una de las habilidades, si no es que las más importantes, que todo buen abogado ha de saber desarrollar y llevar a la vida de la práctica forense. Excelente. Por favor, Karina, lee lo que está en la presentación. Ya. La argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica forense jurídica, debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Muy bien. Y el último, Carmen, por favor, ayúdanos. Carmen, ¿estás por ahí? Carmen, no afectes tu nota. Por argumentación jurídica ha de entenderse aquel tipo de razonamiento que se formula en alguno de los niveles en que se utilizan normas del derecho y en los cuales sea necesario convencer. Muy bien. En otras palabras, cuando estamos argumentando, tratamos de convencer. Se supone, según los autores, según los teóricos, que eso es algo innato en el abogado. Sin embargo, no siempre sucede. Entonces, necesitamos fortalecer esa visión. ¿Y cómo lo hacemos? Identificando primero los tipos de argumentación que existen, que son dos. Primero van a tener uno por parte del juzgador. Y aunque lo suene raro, evidentemente el juzgador también argumenta. Y ustedes, cuando sean jueces o sean funcionarios jurisdiccionales, van a poder desarrollar esa actividad, porque deben fundamentar su determinación judicial, porque esa es trascendente para las partes. Sin embargo, la más conocida, la más común, es la del abogado litigante. Es la que el abogado plantea ante un juez para tratar de persuadirlo y obtener, por supuesto, una resolución que le sea favorable. ¿Cuál es la importancia de esta argumentación jurídica? Si está encaminada a mejorar lo que nosotros estamos buscando como abogados, debemos necesariamente identificar que somos operadores del lado de la justicia. Es decir, yo me baso en las normas para una determinada situación que mi cliente me ha traído. Entonces, si tengo buena lógica, la debo manifestar en una buena retórica. Por ende, lo que yo voy a hacer es una argumentación respaldada en derecho, que eso no es otra cosa más que la argumentación jurídica. Leonardo, léenos por favor lo que está ahí. La elaboración del informe va de la mano del estudio del asunto, puesto que a través de esta fase, el abogado puede ir obteniendo la información necesaria para la preparación del informe. Solo a través del conocimiento del asunto podremos organizar correctamente las ideas, puesto que de eso se trata, de sistematizar y organizar las ideas esenciales del caso en cuestión. En otras palabras, nuestro primer paso es obtener información.
información que se encuentra en el proceso legal. Revisaremos todos los datos que nosotros tenemos como documentos rectores, es decir, la demanda, su contestación, las denuncias, todo tipo de declaraciones, todos los documentos que hemos nosotros aportado. ¿Qué buscamos? Extraer los argumentos clave de las partes. En un juicio, desde que hay una demanda y se la contesta, en el fondo ya sabemos lo que ambas partes quieren y dónde chocan, o en qué inclusive tal vez pueden coincidir, aunque sería más raro. Una vez que tengamos esta información, debemos sistematizarla, debemos de algún modo organizarla. ¿Para qué? Para ver si las pruebas que hemos presentado son buenas. No se olviden que llegamos a la argumentación jurídica en diferentes instancias. Por un lado vamos a tener las audiencias, los memoriales, pero principalmente vamos a tener lo que significa el momento en el cual planteamos los alegatos, es decir, antes de resolución, hacer una retrospectiva final. Cuando ustedes llegan a esa retrospectiva, debemos centrarnos en los argumentos que nosotros hemos planteado, que es lo más importante. Y luego vamos a analizar lo que la otra parte ha dicho. No podemos abstraernos, es decir, no únicamente me preocupo de lo que yo dije, aunque me encantaría. De pronto me gustaría mucho decir, es lo que yo he hecho y no me preocupo el resto. En materia jurídica no podemos hacer eso. En materia jurídica deberemos necesariamente esperar a que los otros también tengan un análisis propio. Es decir, estamos interrelacionados. Cuando tenemos los argumentos, cuando tenemos los hechos, nosotros tenemos que acreditar ellos. Debemos analizarlos. Ahí viene mucho de intuición, porque vamos realmente tal vez ahí saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal. No se preocupen mucho de lo que pueda realmente suceder en el ámbito jurisdiccional, porque no es lo que ustedes manejan. A veces hay incluso influencias externas como la política, el poder y otros que afectan. Pero sí preocúpense mucho del trabajo que ustedes profesionalmente han desarrollado. Si las pruebas que han aportado han sido adecuadas, si los hechos se sustentan con los argumentos que han realizado, les va a ir bien. ¿Qué ha pasado? Carmen se nos ha desconectado. Concluido el esquema, vamos a disponer de los elementos para realmente defender un caso y, por supuesto, exponerlo oralmente. Esto que les acabo de decir de pronto en palabras más complicadas se resume en esta breve fórmula. Estudio el caso, veo mis argumentos y los argumentos de la otra parte, los relaciono con los hechos que realmente han sucedido y las pruebas que yo he tratado de respaldar. Todo esto es lo que exponen oralmente. Y eso es lo que entra en nuestra evaluación que se nos viene. ¿Alguna pregunta? ¿Va a seguir siendo el examen por Google Docs, doctor? Sí, yo voy a publicar el día martes a las 6:30 el formulario en el grupo de Moodle. Va a estar abierto hasta la medianoche, es decir, van a tener todo ese tiempo. Es un examen abierto, básicamente. Me interesa que puedan darme definiciones en sus palabras, conceptualizaciones bajo su propio dicho. No se olviden, yo voy a verificar eso para ver que no hayan copiado de internet. O agarro y pongo en un buscador que tengo, un software, para ver de dónde pueden haber sacado si lo han copiado. No sirve que me copien el concepto de la presentación, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan. Por eso incluso van a tener más tiempo que la anterior vez. La anterior vez tenía de pronto mucha expectativa de que lo hagan rápido. Pero esta vez vamos a hacerlo con más calma. Entonces, entran a partir de ese momento. Si quieren tener más tiempo, obviamente van a entrar a las 6:30 y lo resolverán antes y me mandan el formulario. ¿Entienden? Es un examen abierto. Tienen que darme sus conceptos, sus definiciones. Tienen suficiente tiempo. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, el día martes conmigo ya no nos vamos a ni a ver porque yo solamente voy a publicar el link. Pero el día sábado de la siguiente semana, estaríamos hablando del sábado 14, ya nos veríamos para lo que es la revisión de la evaluación. Muy bien, gracias por haberse conectado, que les vaya muy bonito, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao.
Hola, Carmen, ¿me escuchas? Sí, Liz, perdón, se me cortó mi internet un rato. No te preocupes. Les decía a tus compañeros que el examen ya es el día martes, porque justo en lo que te fuiste terminamos el tema. Me interesa que me respondan en sus propias palabras a la evaluación. Voy a poner el vínculo a las 6:30 y va a estar abierto hasta la medianoche, prácticamente. Hasta las 11:45, algo así voy a colocar. En ese Está bien, tiempo, por doctor, muchas favor, gracias. respondan, pero con sus propias palabras. No vayan a copiar, ¿sí? Porque me interesa que aprendan. Que tengan suerte en el Está examen, bien, que te doctor. vaya bien. Gracias, hasta luego, doctor. Chao.